tiempo. Pero bueno, escuchamos que estabas bien. Bueno, la idea de hoy es la siguiente. Es repasar un poquito qué es lo que nos queda de la unidad 3 que ustedes tendrían que rendir este fin de semana ya. Y tratar de trabajar hoy sobre lo que sería la ley de Ohm y sobre unos ejercicios. Nosotros en la última práctica estuvimos haciendo una instalación de sistema operativo, no solo de Windows, sino que también planteamos un poquito hacer una instalación de Linux. Está un poco en proceso esa práctica, es decir, no está terminada. Y nos quedaría también sumar a eso la instalación de software que no sea propio del sistema operativo, ¿sí? Bueno, acá la propuesta es instalar una aplicación que se llama Packet Tracer, después lo vamos a trabajar, pero la idea sería que se pueda instalar cualquier otro tipo de software que no sea del sistema operativo, propiamente del sistema operativo. Bien, lo que nos queda después de esto es lo que vamos a ver ahora, lo que es la ley de Ohm. Vamos a ver estos conceptos como para trabajarlos un poco, y van a tener que hacer una práctica de cálculos sobre justamente las relaciones que va a haber entre voltaje, intensidad, resistencia, potencia. Todo eso lo vamos a trabajar, ¿sí? Esta es la práctica que van a tener que hacer hoy. ¿Qué es lo que les queda pendiente para trabajar, para leer y para que contestemos dudas en la semana? Nos falta todo el tema de las fluctuaciones que podemos tener de energía, los cortes de energía que podemos llegar a tener. La idea es simplemente que lo lean de acá y que lo tengan en cuenta porque sí va a entrar en el examen del fin de semana. Los distintos tipos de protección que tenemos: protección eléctrica, estabilizadores, UPS, SPS, digamos, todo esto lo vamos a tener acá en los contenidos. Los conceptos, si acá van a tener alguna actividad. ¿Ustedes pudieron avanzar en esto o más o menos? No. ¿Alguien que...? Un poco nada más. Un poco nada más. A mí me quedaron 2 páginas nada más para leer. Bueno, perfecto. Porque fíjense que después viene todo lo que es arquitectura de CPU, que nosotros ya hemos trabajado un poco, pero acá empieza a trabajar sobre los procesadores que serían para PCs de escritorio o para notebook, y los procesadores que se conocen como procesadores ARM, que son los que se utilizan particularmente en las tablets y en algunos dispositivos más chicos, ¿sí? Después, bueno, todo lo que tiene que ver con la arquitectura, la forma de trabajar. Nosotros vamos a ver el modelo de FSB y el Hypertransport, eso lo vamos a trabajar también. La diferencia que puede haber entre los procesadores multinúcleo. O sea, estamos haciendo todo un pantallazo de lo que vendría, los tipos de refrigeración que van a encontrar, ¿sí? También van a tener ahí una actividad. Vamos a introducirnos un poquito en este concepto de los discos rígidos y la configuración que podemos tener en los discos para sumar o para hacer backup o ese tipo de cosas, que se va a denominar RAID. Los distintos tipos de RAID, o sea, lo que se conoce como RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 1.0, ¿sí? Todo eso lo vamos a estar trabajando. Fíjense que ahí tienen un cuadro donde los diferencia y explica un poquito qué es. Creo que algo habíamos hablado de esto cuando vimos unidades de almacenamiento, pero bueno, acá se desarrolla un poco más. Bueno, después seguimos con esto que ya lo habíamos trabajado, los puertos. Esto ya lo habíamos trabajado en clase, los jacks de audio, PS2, todo esto ya lo habíamos trabajado. Lo mismo que los conectores de video. Vieron que se vuelve como a repetir lo que toda la unidad de 1 a 4 está concatenada y seguimos viendo contenido que ya hemos trabajado. Digo, con esto no creo que haya ninguna duda, ¿o sí? Sí, ¿no? Más o menos. No creo. El amarillo era DPI, ¿no? DPI. El amarillo es de BI, y Marcelo, ¿qué es lo que dijo? No, por mi parte quedó más que claro. Claro, Ya sí. lo vi otra vez. Perfecto.
Y sí, Gustavo, este es el DBI. Siempre me olvido el nombre. Sí. Sí, no se usa, no se usa tanto, pero bueno, sí que es Poco. importante. Después también hemos trabajado, ¿sí? Los conectores, o sea, los tipos de USB, tipo A, tipo B, ¿sí? Ujú. Esto también va a entrar. Los conectores SATA, ¿sí? Ya sea el SATA Power o SATA de datos, ¿sí? Y los eSATA, ¿se acuerdan que eran los SATA externos, que por un solo cable transmitían datos y guía? También lo vamos a trabajar. Algo que no habíamos trabajado, pero bueno, la idea es que sí lo habíamos trabajado en el tipo de conector, ¿sí? Las fichas que tenemos acá son las fichas RJ45, que eran las fichas de ¿qué? Yo no estaba seguro en esa clase. ¿Cómo, No, cómo? no lo recuerdo. Que yo no estuve en esa clase, pero no lo recuerdo. Bueno, Has hablado sobre... RJ45, LAN o Ethernet es la ficha de la placa de red, ¿sí? Que Sí. está en el back panel. Y acá de lo que nos habla un poco son de los cables o el tipo de cables que se utiliza en esas fichas, para conectarnos a la red o para conectarnos a Internet. Ujú. Bien, bueno, acá habla de los tipos de cable coaxil, ¿sí? Los tipos de Sí. conectores de discos, ¿sí? ¿Ellos se acuerdan cómo se pronunciaban los discos así? O los cables así. Se llaman discos SCSI. Se escribe SCSI, pero se pronuncian discos SCSI, que también los habíamos mencionado y que sirven básicamente para servidores. Y ahí se volvió a conectar Nahuel. Bien. Bueno, todo esto van a tener también una actividad. Y vamos a empezar con lo que son las características de los monitores, ¿sí? O sea, todo lo que tenga que ver con, o sea, con la composición de los monitores, desde los RP hasta los LED, y bueno, vamos a hablar un poquito de los nano LED, que son los más nuevos que podemos encontrar. Acá distintas especificaciones van a tener, lo que es un VGA, un Super VGA, un HD, ¿sí? Un Full HD. Así que bueno, eso lo van a tener ahí como dato. Esta cuestión de conectar más de un monitor a una PC, ¿sí? O sea, se usa mucho en lo que es diseño o a veces cuando queremos conectar un proyector también. Entonces, trabajar. Bien, y lo que es la actualización de la placa, cambiar procesador, agregar memoria, ¿sí? O sea, vamos a estar trabajando con estos datos, pero fíjense que es bastante contenido, ¿no? O sea, es bastante contenido para trabajar. Hoy, como les decía, vamos a desarrollar todo esto de los cálculos, que también lleva un tiempito trabajarlo, pero estaría bueno que de acá al miércoles pudiesen avanzar en la lectura de esto para que no tengamos tanto inconveniente. Todo esto de los periféricos y bueno, y el tema de las fuentes no creo que tenga tanto problema. Ya hemos trabajado con calculadora de PSU, así que sabemos que mientras más potencia tengamos que cubrir, la fuente tiene que tener mayor capacidad en watts, que justamente íbamos a trabajar eso. Y bueno, el objetivo es que puedan avanzar en la lectura. ¿Está bien? Y vamos a ir a lo que nos interesa del día de hoy. Bueno, vamos a abrir un Word, a ver si podemos trabajarlo y si lo pueden ver también. Yo esto se los voy a enviar para que lo tengan. Y vamos a compartir este documento de Word también. Bueno, pregunto, ¿se ve el Word y se ve la página web? Sí, profe. Bien, nosotros ya habíamos definido o habíamos tenido algún concepto de lo que era la corriente eléctrica. Nosotros habíamos dicho, ¿se acuerdan la definición de corriente eléctrica? Más o menos. Bueno, lo cierto habíamos dicho que la corriente eléctrica era un tipo de energía, sí, vamos a ir avanzando un poco,
y que este tipo de energía, que podía ser calórica, cinética, o sea, de cualquier tipo, se obtiene a partir del flujo de electrones sobre un elemento conductor. Y habíamos definido esto, ¿no? Habíamos definido lo que era un elemento conductor, habíamos dicho que era un material que permitía justamente el libre paso de electrones, y habíamos definido también lo que era un aislante, ¿sí? Que era un elemento que justamente se oponía al paso de electrones, que no permitía que estos electrones pasen, por lo tanto no permitían la circulación de corriente eléctrica. Y también habíamos mencionado un tercer tipo, que eran los semiconductores, que estos semiconductores tenían la propiedad o la característica de, en parte, comportarse como el conductor o en parte como el aislante, ¿sí? Pero bueno, esto sería como una definición bastante ideal, y si bien nosotros tenemos bastantes conductores, ya hemos visto, por ejemplo, los cables de cobre que están en las fuentes, o el estaño que está en las pistas de las placas donde soldamos. Si bien todo ese tipo de elementos que son el grupo de los metales son elementos conductores, siempre tienen algo que se conoce como resistencia, es decir, que si bien permiten el paso de estos electrones, de alguna forma es como que también se oponen, es decir, que no hay un 100% de libre circulación. Los metales que son más conductores van a tener mayor porcentaje de circulación, y los metales que son menos conductores van a tener menor porcentaje de circulación. Esta oposición justamente al paso de corriente es lo que se conoce como resistencia. La resistencia es la oposición que presenta un material hacia este paso de corriente. Es decir, que si bien los conductores permiten el paso, no van a permitir el paso en su totalidad, sino que van a presentar algún tipo de resistencia. ¿Hasta ahí podemos ir de acuerdo? Sí, Genial. sí, sí. Bueno, entonces acá vamos a empezar a definir algunos conceptos o algunas cuestiones que ya hemos trabajado, que ya hemos mencionado, y por un lado nosotros lo que vamos a mencionar es el tema del voltaje, ¿sí? Cada vez que nosotros hablamos de la fuente de alimentación, decimos, bueno, que están normalizados los colores o que están normalizados los voltajes de salida. Sabemos que el cable naranja y negro mide 3,3 volts. Sabemos que el amarillo mide 12 volts y que el rojo mide 5 volts. Y esa es la medida que vamos a tener para justamente mover una carga eléctrica de un punto A a un punto B. Como decíamos acá, fíjense, la fuente de alimentación, digamos, o sea, puede producir muchos voltajes distintos, que son los tres que estamos mencionando acá. Tenemos que tener en cuenta que el voltaje, y lo vamos a anotar acá, que es lo que se conoce como tensión, es decir, que la tensión o voltaje es lo que vamos a medir justamente con la unidad de medida volts, y que se representa con la letra B corta. ¿Sí? 12 volts, 5 volts, 3,5 volts, estamos haciendo referencia a la tensión que vamos a encontrar en los dispositivos. ¿Sí? Eso es lo que va a ser la tensión. Fíjense que estos conceptos se empiezan a relacionar, y nosotros tenemos que esta tensión que va a ir circulando por ese cable de cobre, o la tensión que va a ir circulando sobre un circuito, va a empezar a tener no un libre total flujo, o sea, es decir, el flujo no va a ser totalmente libre, sino que va a haber algo que se va a oponer a este flujo de electrones. Entonces fíjense que el concepto de resistencia, que era lo que mencionábamos recién, es lo que se refiere a la oposición del flujo de corriente en el circuito. A menor resistencia, mayor va a ser la corriente, que es el concepto que vamos a ver ahora. Yo tengo que poder diferenciar que no es lo mismo tensión que corriente. Entonces, cuando yo tenga menor resistencia, voy a poder permitir más el flujo de estos electrones, que es lo que conocíamos como corriente eléctrica. ¿Bien? Y bueno, acá da un ejemplo que dice que bueno, un fusible adecuado tiene una baja resistencia, prácticamente 0 ohmios o 0 ohms,
y justamente los ohms son la unidad de medida que vamos a tener en la resistencia. Entonces, lo que vamos a anotar acá es que el otro concepto es la resistencia, que podemos denominar que es la oposición al paso de corriente. La corriente también se denomina intensidad, es un sinónimo, y que justamente se va a medir en ohms, esa va a ser la unidad de medida, y la letra representativa es la omega del alfabeto griego. Vamos a ver si la podemos insertar eh, como símbolo acá, la letra omega, esta que tenemos acá, y esa va a ser la... Exactamente. Esta va a ser el símbolo de lo que sería la resistencia. El otro concepto que vamos a analizar justamente es la corriente eléctrica, que también, como decíamos recién, se denomina intensidad. Y esta corriente eléctrica se va a medir en amperes, ¿sí? Y va a estar representada por la letra A. Bueno, el tema es que estos tres conceptos, lo que es la intensidad de corriente, que es la corriente eléctrica que va a circular por el elemento conductor, la resistencia que tiene este elemento conductor para oponerse un poco al paso de esta corriente, y la diferencia de potencial o la tensión que va a circular por ese medio, son tres cosas que están totalmente relacionadas. Es decir, que son variables dependientes. Es decir, que si yo tengo más tensión, mi resistencia o mi corriente va a cambiar. Si tengo más corriente, mi tensión o mi resistencia va a cambiar. Y si tengo más resistencia, la tensión o la corriente va a cambiar. Es decir, que si yo modifico una cosa, se modifican las otras dos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Podemos ir a... Profe, Sí. ahí Luciano mandó un mensaje que no puede entrar a la reunión, dice, que le saca. Eh, a ver si puedo... A ver si me escribió a mí. Ah, bueno, dice que después veo el video. Ok. Bueno, bien. Bueno, entonces, fíjense que hasta ahora estamos relacionando solamente tres conceptos, lo que sería el voltaje, lo que sería la resistencia y lo que sería la corriente. Entonces, eso lo que nos va a generar es la relación que tenemos en lo que se conoce como ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm va a relacionar justamente al voltaje con la resistencia y la corriente. ¿Sí? Fíjense que esto es lo que tenemos acá. O sea, es una relación o una ecuación básica donde me indica que el voltaje que voy a tener en un circuito electrónico, lo vamos a copiar y lo vamos a pasar a nuestro Word, hacia ustedes les queda. La relación que va a existir justamente va a ser esa, que el voltaje va a ser la multiplicación de la intensidad por la resistencia. ¿Sí? Eso es lo que me indica. Cuando hablemos de los volts o de la tensión vamos a estar hablando en voltaje, cuando hablamos de la corriente vamos a hablar en amperes, y cuando hablemos de la resistencia vamos a estar hablando en ohms. Y a partir de esto van a empezar a generarse los ejercicios. Por ejemplo, vamos a suponer estos dos ejercicios. ¿Sí? Fíjense que se llegan a ver ahí. Bueno, un poco. Lo que nos está diciendo es justamente que hay una pila que tiene nuevos 5 volts, ¿y eso qué sería cuando hablamos de 9,5 volts? ¿Tensión, resistencia o corriente? ¿Qué se les ocurre? Corriente. ¿Cómo? ¿Qué serían los 9,5 volts?
¿Sería corriente? No sería corriente, sería tensión. Cuando hablamos de voltaje, Ya la duda de eso. claro, cuando hablamos de voltaje estamos hablando de tensión. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. Bien. Entonces nos está diciendo que en una pila, con una pila de 9,5 volts, que es tensión, quizás podríamos poner esto también en rojo, y podríamos poner esto también en rojo. ¿Sí? Y dice que se conecta mediante un cable con una resistencia despreciable a una resistencia. ¿Sí? Entonces lo que nos pregunta es cuál es la intensidad que circula por el circuito si la resistencia es de 20 ohms. Obviamente que si ya nos dice que es resistencia, estos 20 ohms están haciendo referencia a esa resistencia. Lo vamos a poner en color verde, esto también lo vamos a poner en color verde, y esto también lo vamos a poner en color verde. Entonces fíjense que los datos que me está dando son el de voltaje, el de tensión, y el de resistencia, que lo tenemos acá y que también lo vamos a poner en color verde. Y lo que me está preguntando, ¿sí? Lo que me está preguntando es justamente cuánta corriente, ¿sí? O sea, cuál es la intensidad. Fíjense que la intensidad sería la corriente que va a circular, también lo vamos a cambiar de color, ¿sí? Y también a esto lo vamos a cambiar de color. ¿Cuál es la intensidad que está circulando por ese cable? ¿Cómo haríamos, cómo plantearíamos esta ecuación o esto que nos está preguntando? ¿Qué valores tendríamos de lo que me está dando? Se entiende que lo que tenemos que tratar de relacionar en la ecuación son los valores que tenemos. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos valores que me está dando? En el punto A. El voltaje, Sí. Me está diciendo que tengo 9,5 volts. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa me está dando? y la resistencia. Y me está diciendo que la resistencia justamente es de 20 ohms. Entonces la vamos a copiar y la vamos a pegar acá. ¿Sí? La resistencia es de 20 ohms. Vamos a hacerlo con el destino, así nos queda igual. Entonces fíjense que yo a partir de esto, lo que voy a hacer es tratar de despejar esta incógnita que sería la intensidad. Es decir, que si yo tengo la intensidad por la resistencia multiplicando, lo que voy a hacer es pasar dividiendo, ¿sí?, la resistencia. ¿Se entiende? Entonces yo lo que voy a decir ahí es que la intensidad va a ser igual ¿a qué? A 9,5 volts dividido, ¿sí?, 20 ohms. Ahí estamos. Entonces fíjense que la intensidad, que es esto que yo tengo acá, va a ser igual a estos 9,5 volts dividido 20. Entonces, ahí lo único que voy a tener que hacer es ¿qué cosa? Es la división de 9,5 dividido 20. ¿Sí? Entonces voy a hacer 9,5 dividido 20. Eso me da 0,475. 0,475. ¿Sí? ¿Y qué unidad de 0,475? ¿Qué unidad voy a tener acá? Según lo que estamos viendo acá. ¿Qué unidad sería? Volts, ohms o amperes. Son las tres opciones que tengo. ¿Puede ser amper, profe? Es ampere, exactamente, ¿sí? Amper. Exactamente. Son amperes lo que me va a dar como resultado. Exactamente. La intensidad en amperes, como dice ahí en el chat, Marcelo. Genial.
Bueno, esto sería como la primera parte. Tenemos un ejercicio más ahí. Ustedes en la práctica ahora tienen unos cuantos que los vamos a ver. Y lo segundo que pregunta es, ¿cuál debería ser la resistencia del conductor si por un circuito circula una intensidad de 1 amper? ¿Sí? Entonces, fíjense qué es lo que me pregunta en el punto B. Teniendo en cuenta siempre, siempre la misma ecuación o siempre, siempre la misma igualdad, que es esta, lo que me está diciendo es que yo tengo 1 amper de circulación, es decir, que me está dando el dato de amperes, por un lado, y cuál es el otro que yo ya tengo. Yo ya tengo la tensión, exactamente, ¿sí? O sea, yo ya tengo la tensión. Entonces, ¿y qué es lo que me está preguntando? Lo que me pregunta es esto, ¿no? Me pregunta la resistencia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos datos de los que tengo ahí, si yo tengo dos datos de lo que tengo ahí, es decir, que si tengo tensión y tengo amperaje, lo que voy a tener que buscar va a ser resistencia. Entonces, ¿cómo haría el reemplazo en este caso? Yo ahí lo que voy a poner son los 9,5 volts que tengo de tensión, que es el dato que me da, va a ser igual a la intensidad, que en este caso, ¿de cuánto sería? De 1 amper, ¿sí? De 1 amper, profe. De 1 amper, y eso lo voy a multiplicar, ¿sí? Eso lo voy a, eso lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por resistencia. Por la resistencia, exactamente, ¿sí? Que es lo que yo no conozco. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer ahí, justamente, es esto que tengo multiplicando, pasarlo a dividiendo, es decir, 9,5 dividido 1, ¿sí? Que justamente va a ser 1, ¿sí? No va a ser otra cosa. Entonces, la cuenta, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la resistencia va a ser igual, ¿sí? A 9,5 volts dividido 1 amper. ¿Está bien? Entonces, eso me va a dar una resistencia de 1. ¿De cuánto? 9,5. 9,5, ¿qué? ¿Qué unidad? De resistencia. Claro, que son ohms. ¿Sí? 9,5 ohms. Esto, digamos, como que sería la resolución. Yo tengo esto, vamos a poner en los colores que venimos trabajando. Esto sería como es voltaje en rojo. Esto lo vamos a poner también en rojo. Esto que sería 1 amper lo vamos a pasar a color azul. Y esto también lo vamos a pasar a color azul. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende un poco cómo sería esta relación que plantea ahí digamos, esto que tenemos trabajando acá, el capítulo? Fíjense que lo que hacemos es tener esta relación, ¿sí? Que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. ¿Podemos ir hasta ese lugar? Sí, ¿no? Más o menos. ¿Cómo, profe, me puede repetir? Que yo lo que digo es que lo que tenemos que tener en cuenta es que la única relación a recordar o la única relación a pensar es esta que anotamos nosotros, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Eso es lo único que tendría que... Sí, ahora yo tengo lo del dibujo del triángulo, pero estoy poniéndolo como para, eh, digamos, como para trabajarlo desde cero. Ahora vamos a poner ese y hay un círculo también que lo vamos a trabajar. Ahora yo lo voy a poner en el Word, Marcelo. Entonces, yo lo único que tengo que recordar por ahora sería esto, o sea, esta relación que voy a tener acá. Y siempre en los ejercicios me van a tirar dos datos y yo voy a tener que averiguar uno. ¿Sí? O sea, los datos que me dan los pongo y el que me falta lo averiguo. ¿Sí? Eso sería, digamos, la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Vamos hasta ahí?
Bueno, vamos a ver ahora cuando sean los ejercicios. Si los ejercicios salen bien, quiere decir que sí, si los ejercicios no salen, quiere decir que no. Bueno, y el otro concepto que vamos a incorporar es que ya lo habíamos trabajado, y es el concepto de potencia. Nosotros lo que decíamos es que cuando nosotros queríamos armar una computadora con cierto procesador o con cierto mother o con cierta cantidad de discos, todos esos dispositivos tenían un consumo de potencia. Ese consumo de potencia nosotros lo definimos como una potencia medida en watts. Es decir, que si yo quiero armar una máquina mucho más grande, mi fuente tiene que tener mayor cantidad de watts. Bueno, ¿de dónde sale esta relación de potencia o esta relación de watts? Sale a partir justamente de multiplicar la intensidad que circula por un circuito por su tensión. ¿Sí? Entonces acá lo que dice es que en la medida del trabajo requerido para mover los electrones de un circuito, ¿sí? Fíjense que esto sería el voltaje multiplicado por la cantidad de electrones que pasan por dicho circuito, que eso sería la cantidad de corriente, ¿sí? Entonces fíjense que es el trabajo por la cantidad, eso es lo que nos va a dar justamente es la potencia medida en watts de trabajo. Entonces, lo segundo que tenemos que analizar, o la segunda relación que tenemos que analizar, es esta relación que sale de lo que sería la potencia de trabajo, que parte de la multiplicación del voltaje por la intensidad. ¿Sí? Esto es lo segundo que tenemos que analizar. Entonces, fíjense, a ver si podemos respetar alguno de los colores. Cuando yo copio esta relación que tenemos acá, a ver si, ahí está. Cuando copio esta relación que tenemos acá, fíjense que el voltaje yo ya lo tenía definido en color rojo, lo vamos a respetar. La intensidad yo ya la tenía definida en color azul, lo vamos a respetar. Y vamos a sumar un color nuevo que va a ser para la potencia. No sé si nos sirve algún marrón o algún naranja. Creo que el naranja puede servir un poquito más. Entonces, por un lado tengo que tener en cuenta que la potencia se va a medir en una unidad que va a ser el watt. ¿Sí? Cada vez que yo hable de watts, estoy hablando de una unidad de potencia, una unidad de trabajo. Y ya sabemos que el voltaje está medido en volts y la corriente o la intensidad está medida en amperes. ¿Sí? Eso es lo que ya habíamos trabajado hasta acá. Entonces, fíjense qué es lo que sucede o qué es lo que yo puedo medir o lo que puedo trabajar. Cuando me encuentro con que tengo watts y voltaje, lo que podría sacar es la corriente que circula por un circuito, o cuando tenga corriente que circula por un circuito y potencia de trabajo, podría sacar el voltaje, o en el caso de que yo tenga solamente voltaje y amperaje, lo que puedo hacer es conseguir, ¿sí? Conseguir cuál sería la potencia de trabajo. Es decir, que tengo una segunda relación de ese lugar. Lo que mencionaba Marcelo hace un ratito es que hay una forma más gráfica de ver esto, a ver si la podemos insertar acá, en el escritorio, acá, yo la había bajado. Bueno, esta sería una de las formas, o una de las formas gráficas que yo podría pensar esto, ¿no? Que también este triángulo lo puedo aplicar a lo que vimos hace un ratito. A ver si lo checamos un poco. Ahí está. Fíjense que la relación entre, o la multiplicación entre intensidad y voltaje, multiplicación entre intensidad y voltaje, me permite calcular la potencia. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a tener. Y lo otro que también tengo que tener en cuenta es que a partir de todas estas relaciones yo puedo sacar varios tipos de fórmulas. Fíjense, vamos a insertar una imagen más desde archivo. Creo que la tenemos en descarga. Sí. Bueno, fíjense que esta es la otra imagen que nos va a permitir calcular todo lo que veníamos trabajando recién. ¿Sí? Vamos a checar un poquitín el margen. Ahí está. Y vamos a checar un poquito este. Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos las 4 unidades que trabajamos recién, ¿sí? Lo que serían
los volts, lo que sería la corriente, lo que sería la resistencia y lo que sería la potencia de trabajo. Esta es digamos, una palabra que a veces trae confusión, pero es lo mismo. Si nosotros hablamos de wattaje o hablamos de vataje, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? O sea, hablar de vataje o hablar de wattaje, ¿sí? Watts o vatios,